Tema del video: reforma agraria en el Perú. Buenos días con todos. Este es un video donde se analizará si la reforma agraria realizada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue o no beneficiosa para el Perú. La reforma agraria fue una medida aplicada a partir de 1969, cuyo objetivo era eliminar el sistema de haciendas y repartir tierras a los campesinos. El gobierno militar sostenía que esta reforma permitiría reducir las desigualdades sociales en el campo peruano. Sin embargo, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque produjo consecuencias negativas, tanto en los aspectos político, económico y social, cuyos efectos se extendieron durante muchos años. Como señala el historiador Peter Claren en su libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú, este proceso transformó profundamente el campo peruano, pero también generó grandes dificultades económicas y sociales. A continuación explicaré esta postura desde los aspectos político, económico y social. Iniciamos con el aspecto político. La reforma agraria no fue beneficiosa porque fortaleció el poder del gobierno militar y redujo la participación democrática en el país. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, muchas decisiones importantes fueron tomadas directamente por las Fuerzas Armadas sin participación de la población. Las principales decisiones relacionadas con la reforma agraria fueron adoptadas por un gobierno militar que no había llegado al poder mediante elecciones democráticas como es en la actualidad. Además, el Estado pasó a controlar grandes sectores de la economía y aumentó considerablemente su poder político. Muchas propiedades fueron expropiadas de manera obligatoria, lo que generó conflictos entre el gobierno y diversos sectores sociales y económicos. Según el sociólogo Julio Clotter, en su obra Política y Sociedad en el Perú, el gobierno militar concentró gran parte del poder y debilitó las instituciones democráticas del país. Por ello, desde el punto de vista político, la reforma agraria generó mayor inestabilidad y fortaleció el autoritarismo del Estado. En cuanto al aspecto económico, esta reforma agraria produjo consecuencias muy negativas para el Perú, ya que muchas haciendas y empresas agrícolas pasaron a convertirse en cooperativas agrarias administradas por trabajadores campesinos. Sin embargo, muchas de estas cooperativas no tenían la suficiente preparación ni técnica, ni administrativa, ni económica para mantener la producción agrícola. Y como consecuencia de ello, la productividad del campo disminuyó considerablemente y el país empezó a depender más de la importación de alimentos. Además, el Estado asumió enormes gastos para financiar la reforma agraria, compensar las expropiaciones que se habían hecho de tierras y sostener muchas de las nuevas cooperativas agrarias que se estaban formando. Estos costos aumentaron la presión sobre las finanzas públicas y contribuyeron al deterioro de la economía nacional. Con el paso de los años, el Perú enfrentó una creciente deuda externa y una situación económica cada vez más difícil. Diversos programas estatales, entre ellos la implementación de la mencionada reforma agraria, demandaron grandes recursos económicos que incrementaron la presión sobre las finanzas públicas. Si bien la reforma agraria no fue la única causa del endeudamiento que tuvo el país, sí contribuyó en gran medida al aumento de ese gasto estatal en un contexto económico complejo que afectó al país durante las décadas posteriores. Los historiadores como Carlos Contreras y Marcos Cueto, en el libro Historia del Perú Contemporáneo, señalan que muchas cooperativas agrarias tuvieron bajos niveles de productividad y graves problemas económicos. Por estas razones, la reforma agraria perjudicó seriamente la economía agrícola peruana y afectó el desarrollo económico del país. Ahora, en el aspecto social, aunque la reforma agraria, si bien buscaba beneficiar a los campesinos y reducir las desigualdades muy marcadas de ese entonces, no logró solucionar los principales problemas del campo peruano. Es cierto que muchos campesinos dejaron de depender de los grandes hacendados y obtuvieron acceso a tierras. Sin embargo, la pobreza rural continuó existiendo en muchas regiones del país. Además, la entrega de tierras no siempre estuvo acompañada de suficiente asistencia técnica, ni financiamiento o capacitación, que eso era clave. Como resultado, numerosos campesinos continuaron enfrentando dificultades económicas y no lograron mejorar significativamente sus condiciones de vida. La falta de apoyo técnico, inversión y planificación provocó que muchas comunidades campesinas enfrentaran problemas económicos y sociales durante los siguientes años. Según Peter Claren,
La reforma agraria cambió la estructura social del campo peruano, pero no logró eliminar la pobreza ni mejorar de manera sostenible la calidad de vida de gran parte de la población rural. Por ello, los resultados sociales de la reforma agraria fueron limitados y no lograron cumplir completamente con los objetivos planteados. En conclusión, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú, como lo hemos visto a lo largo de este video, aunque esta medida, si bien tenía la intención de reducir las desigualdades sociales y mejorar la situación de los campesinos, sus consecuencias políticas, económicas y sociales terminaron afectando negativamente al país. Como lo hemos visto en el aspecto político, fortaleció el poder del gobierno militar y debilitó la democracia. En cuanto al aspecto económico, redujo la productividad agrícola, incrementó el gasto estatal y contribuyó a los problemas de endeudamiento que afectaron al país en las décadas posteriores. Y en cuanto al aspecto social, no logró solucionar de manera definitiva la pobreza rural, ni mejorar sosteniblemente las condiciones de vida de gran parte de los campesinos, que es el objetivo. Por estas razones, la reforma agraria sigue siendo uno de los procesos más debatidos en la historia del Perú, y sus efectos continúan siendo analizados hasta la actualidad. Como hemos podido ver, el objetivo de la reforma agraria era bueno, buscar igualdad. El problema fue que no hubo una buena estructura, no hubo una buena capacitación. Por eso es que se generaron todos estos problemas que vinieron consecuentemente. Es todo por mi parte, muchas gracias.